Y voy a compartir pantalla. Toda la pantalla. Listo, profe. Si quieres, puedes comenzar, por favor. Bien, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, muy buenas noches. Tengan ustedes. En el día de hoy, pues tenemos la reunión de la webconferencia para la tarea número 2 de álgebra simbólica. Quien le habla va a ser el profesor Pablo Emilio Fierro González y voy a estar en el chat, estar pendiente de las preguntas, algunas inquietudes que tengan ustedes frente a las orientaciones que se van a dar. Y pues la profesora Mayra Garrido es la que se va a encargar de dar las orientaciones generales y pues obviamente va a estar en la parte de la webconferencia indicándoles cada uno de los procesos que deben de realizar para la actividad. Entonces, profe. Muchas gracias, profe. Entonces, pues agradecerle a los estudiantes inicialmente por estar acá. Ya como les había indicado, pues les ofrezco una excusa porque pues no me es posible en este momento habilitar mi cámara. No sé qué está pasando acá con la parte integrada de la cámara. Entonces, pues espero que me escuchen bien. Me confirman, por favor, si me están escuchando bien, que es como lo importante. Y si están viendo la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, Señora, profe Pablo, mi nombre es Mayra Joana Garrido, pues el día de hoy vamos a estar en conjunto trabajando la webconferencia de la tarea número 2, que es álgebra simbólica. Entonces, me voy a permitir ya aquí como dar inicio muy puntuales, por respeto también a los estudiantes que llegaron súper temprano. Entonces, comencemos. Cualquier cosita, ustedes pueden, pues, habilitar su micrófono. Si de pronto no me escuchan, me cuentan, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esta webconferencia? Como las orientaciones generales de la tarea 2. Esta tarea 2 es importante que ustedes tengan en cuenta que es álgebra simbólica, ¿cierto? Entonces, esta tarea inició el 26 de septiembre y finaliza el 21 de octubre. ¿Cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos las fechas muy presentes para que no se nos pasen como las actividades que debemos ir entregando en el transcurso de ese tiempo, que es la retroalimentación en los foros, subir sus aportes para poderlos retroalimentar. ¿Bien? Importante, esto es una actividad individual, ¿sí? Cada estudiante pues debe presentar su trabajo, reemplazando la letra N por el dígito correspondiente, así como lo hicimos en la actividad número 1, ustedes deben evaluar o reemplazar su último dígito del documento en esa letra N en cada uno de los ejercicios. Esta actividad tiene 100 puntos, ¿cierto? Es una evaluación, un peso evaluativo de 100 puntos. Y pues deben entregar en el entorno de evaluación pues un único archivo con todo el desarrollo de los ejercicios. Resulta que nosotros siempre, ustedes en el entorno de aprendizaje encuentran la guía, ¿sí? En PDF, y nosotros en los foros pues también les dejamos tanto la guía en PDF como un archivo en Word donde está como la planilla para que ustedes desarrollen los ejercicios. ¿Qué debe contener su informe final? Pues debe contener la portada, una pequeña introducción, el desarrollo de todos los ejercicios. En este caso no tenemos video explicativo, en este caso es una infografía, ¿cierto? Las conclusiones y las referencias a las que haya lugar, dependiendo de dónde consultaron ustedes la información. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta en este caso que aparte del desarrollo de los ejercicios, en el último punto hay una infografía que está relacionada con ese evento en el que ustedes participaron hace unos días, ¿cierto? Que era el workshop. Entonces, de ahí vamos a sacar esa información de la infografía. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido de esta tarea? Entonces, tenemos digamos un primer ejercicio que corresponde a la introducción al álgebra, luego vamos con el álgebra elemental, tercero tenemos un ejercicio de funciones y
cuarto, pues la infografía. Entonces vamos a ir revisando estas actividades. Resulta que en la primera, en el ejercicio número 1, pues ustedes van a tener que desarrollar, ¿cierto?, un ejercicio en el que van a indicar las partes de un polinomio. Nosotros les estamos dando un polinomio, permítanme un segundito y coloco el puntero. Este es un polinomio, o sea, aquí tenemos dos polinomios, ¿cierto?, separados. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que esa letra N que está entre comillas, ustedes la van a evaluar o reemplazar por el dígito de ustedes. Por ejemplo, Doctora, no se escucha nada. ¿Todos? Sí se escucha. Sí, sí se está Perfecto, escuchando. entonces Sí, continúen. profesora, Se yo ve sí estoy bien. escuchando Se bien, escucha estamos bien. escuchando bien. Vale, gracias. Entonces, resulta que esa letra N, ustedes, digamos, mi cédula termina en 8. Entonces, aquí sería 358, x a la 6, y al cuadrado menos 4x al cuadrado más 13xy. Sí, importante, es reemplazar la letra N por su dígito. No es multiplicar 35 por 8 o 35 por 0. No, si su dígito es 0, aquí sería 350. ¿Bien? Eso es lo importante. O aquí abajo menos, tenemos un 15 y entre comillas la N, entonces sería menos 158 si su dígito termina en 8. O si termina en 0, pues menos 150. No multiplicamos, solamente reemplazamos la letra. En todos los ejercicios es reemplazar. Entonces aquí, en este primer punto me dice que, de acuerdo a esos polinomios, pues yo voy a identificar cuatro factores, ¿sí? 4 partes, que son el coeficiente, o los coeficientes, el grado absoluto, el grado relativo y la parte literal. Entonces, en cada una de estas casillitas, pues ustedes van a colocar enfrente de su polinomio a qué corresponde cada una de estas partes. En el siguiente punto, entonces vamos a trabajar lenguaje común y lenguaje algebraico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 2 expresiones que están escritas en lenguaje común y 2 expresiones aquí abajo que están escritas en lenguaje algebraico. Entonces, las expresiones que están escritas en lenguaje común, pues las vamos a convertir o las vamos a pasar al lenguaje algebraico, y las que están en lenguaje algebraico las vamos a pasar al lenguaje común. Bien. En el siguiente punto, entonces, tenemos operaciones con polinomios. Aquí nos dan 3 polinomios, que es W, Q y R, ¿sí? Y ustedes van a hacer una resta y una suma, que es el ítem A. En el ítem B tenemos un producto y en el ítem C tenemos una división. Estos ejercicios, digamos que son los de la tabla principal, ¿sí? Pero van a ser muy similares los de las tablas opcionales, o sea, es la misma temática, lo único es que de pronto varía que aquí no sea W menos R, sino R menos Q. No lo tengo, o sea, no me lo sé de memoria qué ejercicio es, pero es muy similar para que tengamos en cuenta que son de esa manera. También tenemos un ejercicio de factorización, que es importante que tengamos en cuenta en este ejercicio de factorización. Aquí solamente está la imagen hasta el número 4, pero allá en su guía está el dígito 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Y cada uno de esos dígitos tiene enfrente un ejercicio, ¿sí? Tiene enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Si el estudiante el dígito es 0, va a resolver esta factorización, 4x al cuadrado menos 8x. Sí, esto es 4x al cuadrado. Ahí quedó abajo, pero es 4x al cuadrado. Si el estudiante el dígito es 3, entonces va a resolver este ejercicio y lo va a factorizar. 4x cubo más 6x cubo. ¿Sí? No es necesario que lo resuelvan todos. No es necesario que lo resuelvan todos. Aquí muy clarito dice, solo resolver el ejercicio que corresponde a su último dígito de documento de identidad. Pero pues si usted los quiere resolver todos, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero la idea es que pues usted se apoye con lo que dice la guía y es resolver el ejercicio que le corresponda. Bien. Seguimos. También hay un ejercicio de productos notables y en ese ejercicio de productos notables a ustedes les dan 2 figuras. ¿Sí?
En esas figuras ustedes deben, o sea, teniendo en cuenta esas figuras, ustedes deben plantear un problema y darle solución a ese problema. ¿A qué hago yo referencia cuando hablo de un problema? Ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, mi abuelo tiene una finca que tiene de lado 3x más 90 metros, ¿sí? Si él quiere, no sé, cercar ese predio, ¿cuánta cantidad de alambre necesita? ¿Sí? Eso es un problema aplicativo. Entonces, bueno, ¿qué necesito yo saber para poder desarrollar o resolver ese problema? ¿Cómo le doy solución? Lo mismo a este ejercicio de acá, pero fíjense que en el ejercicio número 1, la figura número 1, solamente, o sea, si ustedes se dan cuenta, es un cuadrado y les están dando un lado, ¿sí? En el de abajo es un rectángulo y les dan los dos lados. 3n, pues si su dígito es 0, pues sería 30. Y en la parte de abajo sería 2x más 80. O sea, tengan aquí en cuenta que en esta parte le dan los dos lados y aquí le dan uno solo. Pero pues si es un cuadrado, ¿qué quiere decir? Pues que el otro lado va a corresponder a ese mismo valor. Ahora, en el ejercicio número 3 tenemos hablamos de funciones y me dice que yo debo construir una tabla, ¿sí? Como la que se ilustra acá, indicando las funciones, pues, que me solicitan. Entonces, nosotros debemos plantear una función lineal, una función cuadrática y una función polinómica. Entonces, ustedes lo que deben hacer acá es dar resultado, ¿cierto? Ustedes, digamos, escriben que su función lineal es igual, f de x es igual a x más 3, ¿sí? Claro que deben tener en cuenta el dígito por acá de ustedes. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, si x vale 0, ¿cuánto vale f de x? Si x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? ¿Me colaboran con los micrófonos, porfa? Si x vale menos 10, ¿cuánto vale f de x? Lo mismo, entonces la idea es que correspondiente con esta tabla, ustedes tal cual como está ahí, pues la copien, ¿cierto? Y resuelvan la función teniendo en cuenta cada uno de estos valores. Entonces 0, menos 1, menos 3, menos 4, menos 6, menos 8, y aquí es dependiendo de su dígito. Entonces si es 0, pues menos 10 y aquí 10. Si es 8, pues será 18 y menos 18. ¿Listo? Y ya por último, como les indicaba, pues vamos a hacer una infografía. Ustedes pueden utilizar cualquier medio para hacer su infografía, bien sea Canva o cualquier herramienta que les facilite hacer la infografía. Y la idea es que carguen, ¿cierto?, el enlace de la infografía, si no les queda fácil, pues, como copiarla al final de su trabajo. También pueden cargar el enlace, pero tienen que verificar y cerciorarse de que ese enlace se permita abrir, que uno lo pueda mirar, ¿vale? Listo. Entonces, ahora sí, hasta ahí es como el resumen de qué es lo que tenemos que hacer en el desarrollo de esta actividad, que son Tutora, esos ejercicios. ¿Listo? Señora. Tutora, muy buenas noches y buenas noches, compañeros. Me disculpa interrumpir la tutora. Es que tengo una pregunta precisamente con el último punto. Los que participamos en el workshop de la vez pasada, pero no tomamos evidencia, pues porque como no nos lo solicitaba la guía o en ese momento pues no sabíamos o no sabía, se llenó un link que fue el que le enviaron en ese momento las que estaban guiando, las que estaban guiando, pero no tomamos ninguna evidencia que se podría hacer en ese caso. ¿Y no les ha llegado todavía el certificado de participación? No, señora, a mí no me ha llegado. Bueno, en ese caso pues tenemos que revisar porque la idea era que tomaran pues su captura de pantalla para poder hacer la infografía. De igual manera, como ustedes estuvieron en todo, bueno, digamos que estuvieron en el workshop de matemáticas. Entonces, ¿cuál fue la conferencia que como que a usted más le llamó la atención?
¿sí? Y con respecto a esa, porque no podemos hacer una infografía con todas las exposiciones o con todas las conferencias que hicieron, tienen que escoger una. Y de esa conferencia, pues usted hace su infografía. Y ya pues cada tutor les indicará cómo hacen con la captura de pantalla de la asistencia. Esas no quedan grabadas, de pronto no quedaron grabadas como para uno tomar el pantallazo sobre eso. Igual la asistencia debe existir o debe de estar. Pronto si ustedes en YouTube, porque creo que las estaban transmitiendo, entonces buscar sí. Ahí como en su historial. Sí, señora. Ah, ok, busquen sí, señora. A ver. Tutora, bueno, una consulta. Listo. Entonces, Buenas al final, noches. si quieren, damos no, las, es que las respecto orientaciones. a lo que estamos hablando, y los que sí, no señora. participamos en la conferencia, entonces, ¿qué debemos realizar? Tienen que hacer la infografía. Entonces ya pues su tutor, ¿quién es? Para que le puedan indicar cómo hacer ese punto, porque la orientación era esa, que los estudiantes participaran en el workshop. Entonces te puedes comunicar con el tutor directamente a ver, ¿vale? De acuerdo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, resulta que vamos a comenzar con la introducción al álgebra para que nosotros podamos identificar cuáles son esas partes de los polinomios y cómo podemos nosotros identificar qué es lo que va en cada una de las casillas del primer ejercicio. Entonces, resulta que nosotros, pues, esta expresión que se encuentra acá, 7x al cuadrado y z a la 5, es un monomio. Y me dicen que un monomio, pues, es una expresión algebraica, ¿cierto? Que consta de un coeficiente y varias variables, que son esas letras. Siempre que a ustedes les hablen de variables, nos están haciendo referencia a las letras. A, B, C, X, Y, Z. No importa la letra, pero pues es importante que le digan cuál es la variable, entonces ustedes ya identifiquen las letras, ¿listo? Y esas letras están multiplicadas entre sí. ¿Qué pasa? Que las variables pueden llevar como exponente un número igual o mayor a 1, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el X está elevado a la 2, Y no tiene un número, pero siempre que ustedes encuentren una letra sin un número específico como exponente, quiere decir que esa letra está elevado a la 1, ¿sí? No es necesario colocarle el 1, pero sí hace relación a que está elevado a la 1. Y z, pues, está elevado a la 5, ¿listo? Entonces, un monomio corresponde a un solo término, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, en este caso, tenemos el coeficiente y tenemos la parte literal. Entonces, siempre que a nosotros nos pregunten cuál es el coeficiente de este monomio, entonces vamos a buscar el número, ¿sí? El número que está multiplicando las letras. Ese es el coeficiente. Y la parte literal, pues va a ser ese producto de letras, toda la multiplicación. X cuadrado y z a la 5. Listo. Ahorita miramos lo del grado. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones, ¿sí? Sumas o restas de más de un monomio, decimos que es un polinomio, ¿sí? O sea, quiere decir que un polinomio es la conformación de varios monomios. Entonces, aquí continuamos con un monomio y vamos a identificar, pues, también las partecitas. Ya decíamos que el coeficiente en este caso es el número que está multiplicando las letras, y en este caso es 20, que tenemos las variables que son las letras, que todo el producto de las letras van a conformar la parte literal, y también vamos a tener exponentes, ¿listo? Eso es importante que ustedes como que lo recuerden y siempre lo tengan ahí muy presentes, ¿vale? Listo. Bueno, entonces ahora sí pasemos acá, ya esto, porque está como repetida esta parte que tenemos. Bueno, en un monomio, ¿qué partes podemos nosotros encontrar? En un monomio nosotros podemos encontrar el grado absoluto, ¿sí? De ese monomio, que en realidad, pues el grado absoluto corresponde a la suma de los exponentes. Entonces, siempre
nosotros vamos a sumar los exponentes. Entonces, fíjense que acá que nosotros tenemos expresado cómo determinamos el grado y es la suma de esos numeritos que están como exponentes. Quiere decir 2 más 1 más 5. Si no hay un número acá, ya dijimos que era un 1 y lo debo sumar, debo incluirlo, si no, pues no va a quedar correcto el grado. Tenemos el coeficiente, que ustedes ya saben que corresponde al valor numérico, y tenemos la parte literal, que es la parte del, o sea, todo el producto de letras. Siempre va a ser todo el producto de letras, no solo x cuadrado, aparte la y, aparte z a la 5, no. Es todo completo. Quiere decir que acá la parte literal es x cuadrado y, z a la 5. ¿Bien? Listo. Entonces, ahora sí pasamos a un polinomio. Y como les decía anteriormente, pues un polinomio es una expresión que está conformada por sumas o restas de dos o más monomios, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo un monomio que es 10x al cuadrado y a la 5, z a la 9a, más 2 es otro monomio, y al cuadrado z a la 3a, menos 3 medios x al cuadrado z al cuadrado a la 7. Entonces, aquí tengo 3 monomios. Y esto en total, pues es un polinomio, ¿sí? Bien, entonces tenemos varios términos. ¿Qué partes nosotros podemos identificar en un polinomio? En un polinomio tenemos el grado absoluto, que es el mayor grado de un término del polinomio dado, ¿cierto? Este es un término, 10x cuadrado y a la 5, z a la 9a es un término. El que es siguiente que está sumando es otro término y lo que está restando es otro término. Entonces ya ahorita hacemos un ejemplo. ¿Qué pasa? Que como aquí nosotros tenemos 3 monomios, pues no solamente voy a tener un coeficiente, pues voy a tener varios, ¿sí? Voy a tener varios coeficientes que son esos numeritos que están multiplicando cada uno de los monomios. Ahora, aparte de tener el grado absoluto, también tenemos un grado relativo, pero el grado relativo se da para cada una de las variables, o sea, se da para cada una de las letras. En este caso, pues es el grado máximo, o sea, el exponente mayor de cada una de esas variables o de cada una de esas letras. ¿A qué hago referencia yo con esto? Que vamos a revisar siempre todas las letras que tengamos en cada monomio, ¿sí? O todo el polinomio vamos a mirar las letras. Entonces, bueno, tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo A. Aquí tengo Y, tengo Z y A, X, Z y A. Bueno. Entonces, yo en este polinomio voy a identificar el grado relativo de X, el grado relativo de Y, el grado relativo de Z y el grado relativo de A. ¿Y cómo es el grado relativo de cada una de esas variables? Pues va a ser el mayor exponente de cada una de esas letras. Entonces identifico, si X aquí tiene al cuadrado, en el otro monomio voy y reviso. Ah, aquí no tengo X, pero aquí sí, y está al cuadrado. Quiere decir que el grado relativo de X va a ser 2. Entonces ya ahorita hacemos un ejemplo. Y la parte literal, que ya sabemos que es todo el producto, ¿cierto?, de esas variables de cada uno de los monomios. ¿Sí? Entonces, no voy a tener una sola parte literal, sino que voy a contar con todo lo que tengo aquí en el polinomio. Listo. Entonces, pasemos acá. Entonces, acá en este caso, vamos a identificar, pues ya sabemos que los coeficientes son los números, ¿cierto? Que el grado absoluto, pues va a ser la suma de todos los exponentes de cada monomio y voy a identificar el mayor. Entonces, en este caso, yo puedo empezar con el primer monomio. Entonces, sumo para el grado absoluto los exponentes, ¿cierto? Tengo 2, tengo 5, tengo 9 y la A tiene un 1. Entonces, por eso aquí me dice que el grado absoluto va a ser 2 más 5 más 9 más 1, que eso es igual a 17. ¿Listo? Aquí en este caso, voy a sumar también los exponentes. 2 más 3 más 1. Entonces, ¿cuánto me da en ese caso? 2 más 3, 5 más 1, 6. ¿Cierto?
Y en el siguiente monomio, pues tengo 2 más 2 más 7, porque pues no tengo más valores. Entonces 2 más 2, 4. Y 4 más 7, 11. Entonces, ¿qué pasa? Que el grado absoluto va a ser ese valor mayor que me da de la suma. Entonces, cuando yo sumo todos los exponentes, identifico cuál es el mayor y ese va a ser el resultado. Listo. Entonces, acá ya tenemos los grados absolutos de cada monomio. Entonces, ahora sí vamos a identificarlos aquí para cada uno. Entonces, vamos a identificar el grado absoluto, como se los estaba explicando anteriormente, para ese polinomio. Entonces, bien, debemos tomar cada uno de los monomios, ¿no? Entonces, tomamos 10x al cuadrado, y a la 5, z a la 9a. Y vamos a sumar todos los exponentes. Entonces, 2 más 5 más 9 más 1, 17. El siguiente término, que es 2y al cuadrado, z al cubo a. Entonces, aquí en este caso, faltó el 1, ¿sí? Entonces aquí sería 2 más 3 más 1. En este caso, el grado absoluto de este monomio es 6. ¿Listo? Aquí le hizo falta el 1. Y en el siguiente término, pues tenemos 2 más 2 más 7. Entonces tenemos que es 11. ¿Qué quiere decir? Que si yo identifico entre 17, 6 y 11, ¿cuál es el mayor valor? Pues el grado absoluto de ese polinomio va a ser 17. Entonces, ustedes lo que deben hacer es tomar cada uno de los exponentes de su monomio, de su polinomio, perdón, sumarlos por separado e identificar el valor mayor. Ahora, identifiquemos los coeficientes. Entonces, como es un polinomio, pues yo debo identificar para cada uno de esos términos cuál es el coeficiente. Entonces, para el primer término, pues el coeficiente es 10, aquí lo tenemos. Para el segundo término el coeficiente es 2 y para el tercer término es menos 3 medios. Yo debo tener en cuenta el signo. Los dos primeros están positivos, no es necesario colocarles el más. Entonces, ¿cómo escribo yo? Pues identificando los coeficientes del polinomio, pues digo que los coeficientes del polinomio son tales. Entonces, en este caso, 10, 2 y menos 3 medios. Ahora pasemos al grado relativo. Como ya les indicaba anteriormente, el grado relativo, pues se identifica por cada una de las variables. Entonces, vamos a identificar el grado relativo de x. Y ya decíamos que el grado relativo de x es 2. ¿Por qué? Porque si identificamos o revisamos las x, fíjense que el mayor exponente es 2. ¿Me colaboran con los micrófonos, porfa? Me parece que pueden hacer, me parece que tienen que hacer una... Profe Pablo, ¿me ayudas? Gracias. Entonces, tenemos el grado relativo de y. Entonces, vamos a identificar y, cuál es el mayor exponente. Entonces, en el primer término tengo 5, en el segundo término tengo 2 y en el tercer término no tengo y. Quiere decir que el grado relativo de y es 5. Vamos ahora a revisar el grado relativo de z. Entonces, en el primer término, el exponente de z es 9. En el segundo término, el exponente de z es 3. Y en el tercero, el exponente de z es 2. Entonces, como debo identificar ese el mayor, pues ya yo puedo identificar en este caso que el grado relativo de z es 9. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo nosotros denotamos el grado relativo, pues lo escribimos así. Grado relativo GR y entre paréntesis la variable a la que vamos a hacer referencia. Entonces, grado relativo de X, grado relativo de Y y grado relativo de Z. Ahora nos falta el grado relativo de A. Entonces, empezamos. En el primer término, A está elevado a la 1. En el segundo término, A está elevado a la 1. Y en el tercero, A está elevado a la 7. Quiere decir que el grado relativo de A, pues, es 7 en este caso. Y la parte literal, pues también la identificamos para cada uno de esos términos. Entonces, como ya les indicaba, pues la parte literal va a ser todo el producto de las letras que tenemos indicadas en cada monomio. Entonces, para el primer término, la parte literal pues va a ser x cuadrado y a la 5 z a la 9a. Para el siguiente término va a ser y al cuadrado z a la 3a. Y para el tercer término, pues va a ser x cuadrado
z al cuadrado a la 7. Una salsa rica. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Chicos, por favor, estemos pendientes de los micrófonos para no interrumpir, ¿vale? Si quieres, profe, porfa, los puedes silenciar a todos y ya al final pues damos la palabra. Tú ya tienes ahí acceso, te agradezco. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos como resuelto, digámoslo así, la primera parte de la introducción al álgebra y en este caso que son las partes de los polinomios. Entonces, como ustedes tienen su tablita ya, pues nosotros podemos identificar cada uno de estas partes de la siguiente manera. Ustedes la tienen en columnas, ¿cierto? Entonces, coeficientes, pues lo único que van a colocar son los numeritos 10, 2 y menos 3 medios. Grado absoluto, 17. Grado relativo, ya sabemos que lo debemos identificar por letra. Y la parte literal, pues el producto de todo separado por coma, porque pues ahí en la tabla no les va a dar de pronto para que lo coloquen o lo pueden colocar, digamos, x cuadrado y a la 5, z a la 9a y abajo el otro, no hay ningún problema. Pero lo importante sí es que lo coloquen de la manera indicada, no separado el x al cuadrado y el y a la 5 abajo y el z, no. Es todo el producto porque se debe identificar la multiplicación que hay entre ellos. Listo, entonces ahora vamos con el lenguaje común y el lenguaje algebraico. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta en esta temática? Pues que nosotros podemos cambiar o escribir una operación, ¿cierto? Con palabras. Entonces, cuando yo tengo una suma, que también se llama adición, pues nosotros podemos reemplazar esas palabras de suma o adición por palabras como más, incrementar, aumentar o añadir, ¿sí? Cuando yo tengo una resta o una sustracción también, pues nosotros podemos hablar de la diferencia. Todos estos son sinónimos de sustracción o de resta. Entonces, disminuir, quitar, rebajar, descontar, dependiendo de lo que nosotros tengamos. De igual manera, cuando hablamos de multiplicaciones, entonces nosotros debemos identificar o podemos decir, normalmente nosotros cuando hablamos de multiplicación decimos por, ¿cierto? Pero también nosotros podemos decir n veces, ¿sí? O también podemos decir el doble o el triple, el cuádruple, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Cuando yo tengo una letra multiplicada por 2, ahí yo estoy diciendo el doble de un término. Si yo tengo una letra multiplicada por 3, estoy diciendo el triple de un término, ¿sí? O si es por 4, entonces el cuádruple. Entonces nosotros podemos revisar qué tenemos en nuestros ejercicios. Pero lo importante es que pues identifiquemos cómo podemos nosotros relacionarlos, ¿listo? Y en la división, pues cuando nosotros hablamos de división, pues nosotros hablamos que debemos repartir, ¿cierto? Entonces, esa repartición la podemos nombrar como mitad si está dividida en 2, o tercera parte si está dividida en 3, o podemos decir entre, ¿sí? Esos son como los sinónimos que nosotros podemos identificar en nuestro lenguaje común. Entonces, en este caso, pues tenemos unos ejercicios o unos ejemplos que hay entre lenguaje natural o común y lenguaje algebraico. Entonces, fíjense que aquí al principio me dice el doble yo ya sé que es 2 multiplicando tal cosa, ¿sí? Que multiplica algo. Entonces me dice ¿el doble de qué? De la suma de un número más 4. Fíjense que acá está el doble, abro paréntesis, porque si yo no abro el paréntesis y coloco solo el 2x, me va a quedar solamente que el doble es para x, no para todo. Entonces, acá en este caso, el doble de la suma de un número más 4, ¿sí? Porque cuando hablamos de un número colocamos X, ustedes pueden colocar Y, Z, A, la letra que quieran, porque no me están diciendo cuál es el número. Yo aquí puedo decir que es 1, 2, 3, o sea, cualquier número. Entonces, el doble de un número más 4. Así nosotros lo representamos algebraicamente. Ahora me dicen la tercera parte del cuadrado de un número. Entonces, como les indicaba anteriormente, la tercera parte es dividir entre 3, ¿cierto?
Y el cuadrado de un número, pues va a ser una letra cualquiera elevada al cuadrado. Entonces, fíjense que esto que está aquí, yo puedo decir x al cuadrado dividido en 3. Así lo diría uno, ¿cierto? Normalmente. Pero yo también puedo expresar ese x al cuadrado dividido en 3 como esto que está acá. La tercera parte del cuadrado de un número. ¿Listo? Ahora tengo el cubo de la diferencia de un número menos 6. Cuando yo hablo aquí de diferencia, pues sabemos que es una resta, ¿cierto? Y el cubo, pues es que está elevado a la 3. La mitad de un número. Ahí sí, la mitad de un número es x sobre 2. Aumentado en 8. Podemos decir aumentado en 8 unidades o lo podemos dejar así. Y por último tenemos 4 veces el cuadrado de la edad de una persona disminuida en 3. Entonces, 4 veces, abro paréntesis, ¿cierto? El cuadrado, entonces, la edad de una persona, en este caso va a ser X, y disminuido en 3, pues es X menos 3. Entonces, es como para que nosotros vayamos relacionando y para que ustedes allá, dependiendo de su ejemplo o de su ejercicio, pues lo puedan identificar en el lenguaje que corresponda. Esto no pasa. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo escribiría yo el triple de la suma de un número más 4? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de triple, pues digo 3, ¿cierto? Y entre paréntesis digo x más 4. Tenemos la cuarta parte del cuadrado de un número. Entonces, el cuadrado de un número ya sabemos que es x elevado a la 2. Y la cuarta parte, pues va a ser dividida en 4. Cuarta parte, bueno. Si me dijeran la tercera parte, sería dividido en 3, la mitad sería dividido en 2. Ahora me dice la mitad de un número, ¿cierto? Aumentado en 6. Entonces, la mitad de un número pues, es x sobre 2 o un medio por x es igual, al nosotros multiplicar, pues me queda x sobre 2 más 6. Y me dicen el cubo de la diferencia de un número menos 3. Entonces, un número menos 3, esa va a ser la diferencia, ¿cierto? Y el cubo, pues va a ser todo eso elevado a la 3. Ahora tengo, ahí me dice, un sexto que multiplica x más 2. Ese x más 2, pues está entre paréntesis. ¿Cómo lo podría yo nombrar en lenguaje común? Entonces, podría decir la sexta parte de la suma de un número más 2. ¿Sí? La sexta parte, un sexto es la sexta parte, o dividir entre 6. Ahora, cuando tengo multiplicado por 2, pues ya sé que es el doble. Entonces, el doble ¿de quién? ¿Qué está dentro del paréntesis? Una multiplicación. Y eso es un producto de un número que está elevado al cuadrado por 12. Entonces, ahí dice, el doble de la multiplicación de un número elevado al cuadrado por 12. Entonces, nosotros tenemos que ir como leyendo la operación que tenemos paso a paso para poder identificar cómo lo voy a escribir. Y por último, pues tenemos el cuadrado de la suma de un número más 2. ¿Listo? En ese caso. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a los ejercicios de operaciones con polinomios. Como nosotros ya miramos al principio, nosotros debemos de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bien, entonces, ¿cómo sumamos y restamos nosotros polinomios? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a restar bueno, en este caso cuando tenemos restas de polinomios, pues debemos cambiarle el signo a ese término que yo voy a restar. ¿Sí? Si es suma no es necesario, pero si es resta, sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y tenemos 3 monomios, ¿cierto? 3 polinomios en este caso, perdón. Entonces tengo que A es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3, que B es x al cuadrado menos 3x más 5, y que C es 5x menos 1. Entonces vamos a hacer una operación y me dice que primero reste A menos C. Y a eso le voy a sumar B. Entonces, importante, siempre que nosotros vamos a hacer operaciones con polinomios, lo inicial o lo principal es que desarrollemos lo que está dentro del paréntesis.
¿Sí? Eso es lo primero. Siempre nosotros que vamos a hacer operaciones, primero resolvemos los paréntesis y después miramos qué más podemos hacer. Entonces, en este caso, primero vamos a hacer A menos C. O sea, A, que es el azul, menos el moradito, que es C. ¿Listo? Entonces, fíjense que nosotros aquí escribimos. Entonces, vamos a escribir 3x al cuadrado más 2x menos 3, que es el primer término, que es A, menos, ¿quién? Menos C. Entonces, como C es 5x menos 1, yo lo coloco entre paréntesis. Y aquí les dije que cuando yo voy a restar, debo cambiar los signos de esos términos que están dentro del paréntesis, para que me quede más fácil hacer la operación. Ustedes lo pueden hacer aquí de manera vertical, o sea, como se les facilite. A otras personas es más fácil hacer la operación así, de manera horizontal. Entonces, listo. Dejamos el 3x al cuadrado más 2x menos 3 igual, no es necesario que lo cambiemos, pero pues los otros términos sí los vamos a multiplicar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo al cambiar de signos? Digámoslo así, pues multiplicando la x por el signo multiplicando el signo menos por el signo que trae el término. Entonces, si aquí está menos y aquí está más, porque el signo es positivo, pues menos por más me da menos, ¿cierto? Y menos por menos me va a dar más, quiere decir que va a quedar menos 5x más 1. Si nosotros no cambiamos o hacemos el producto de este menos por todos los términos de adentro, pues me va a quedar mal el resultado porque pueda que lo haga con el menos 1 y me quede aquí positivo, pero ustedes dejan el 5x aquí también positivo, no. Y no están haciendo correctamente para eliminar este paréntesis. Si antes de él hay un negativo, yo debo multiplicar ese signo negativo por los dos términos. ¿Qué quiere decir? Que al multiplicar, pues me van a quedar los signos contrarios. Menos por más da menos y menos por menos da más. Ahora sí, cuando yo voy a hacer una operación de sumas o restas, yo siempre sumo y resto términos semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Términos semejantes con relación a las variables. Si yo tengo x al cuadrado, solo lo puedo sumar con x al cuadrado. X al cubo con x al cubo. Sumarlos o restarlos, ¿no? X con x. Y los términos que no tienen variables, o sea, esas constantes, esos numeritos, o sea, numeritos con numeritos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué puedo sumar? 3x al cuadrado, ¿con quién lo sumo? Con nadie, porque no hay un término semejante a él, ni para restarlo ni para sumarlo. Entonces, ese término me va a quedar igual, ¿sí? ¿Qué sí puedo sumar o restar? El 2x y el menos 5x. Entonces, yo aquí los organizo. Si para ustedes les queda fácil hacer la operación tachando, también está bien. O sea, no es necesario que lo tengan que colocar. Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas paso a paso, pues es más fácil. Y ya, entonces tenemos el 1, que está positivo, y aquí este menos 3 pasa al final. ¿Para qué los colocamos así? Pues para que a nosotros nos quede fácil como mirar qué operación estoy haciendo y qué puedo sumar y restar. Entonces, el 3x al cuadrado queda igual. Ahora, voy a operar 2x menos 5x. Deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta operación, la resta me queda negativa porque el signo del número mayor es negativo. Entonces, 2x menos 5x, pues me va a dar menos 3x, y aquí 1 menos 3, pues me va a dar menos 2. Entonces, el resultado de este paréntesis, que es esa resta, va a ser 3x al cuadrado menos 3x menos 2. Ustedes así deben ir haciendo allá el paso a paso. Ahora, me falta la mitad del ejercicio porque me dice, súmele b, ¿cierto? Súmele b. Entonces, ¿quién es b? Es x al cuadrado menos 3x más 5. Como es una suma, yo no necesito cambiarle los signos para nada. ¿Bien? No necesito. Yo la puedo escribir sin el paréntesis porque los signos me van a quedar igual. Entonces, me queda 3x al cuadrado menos 3x menos 2, más x al cuadrado menos 3x más 5. Y vuelvo y hago lo mismo que hice anteriormente. Tomo los términos semejantes, los sumo o los resto dependiendo de la operación. Entonces, 3x al cuadrado más 1x al cuadrado me da 4x al cuadrado. Ahora tengo menos 3x y menos 3x.
estos dos términos se suman y quedan con el signo negativo, y menos 2 más 5 me da 3. Menos 2 más 5 es lo mismo que yo decir 5 menos 2. Lo único es que lo tengo escrito de otra manera, ¿sí? Menos 2 más 5, ¿cuánto me da? 3. Los resto, pero me quedan con el signo del número mayor, que es 5. O sea, 5 menos 2, ¿sí? Para que no se confundan. Y este sería el resultado de esa operación que les indicaron acá. A menos C más B. Ese es el resultado de ustedes y la idea es que ustedes hagan el paso a paso, ¿listo? Ahora, el producto es un poquito más largo. ¿Por qué? Porque el producto, pues nosotros debemos multiplicar primero todos los términos de un polinomio por todos los términos del otro polinomio y luego sumar y restar lo que tenemos, ¿sí? Los términos que podamos. Entonces, aquí nos dice, se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos del segundo polinomio, ¿sí? Es término a término. Se multiplican los coeficientes y los exponentes se suman, que es importante. Luego se restan y se suman los términos semejantes. Cuando yo multiplico, aquí me dice, se multiplican los coeficientes, o sea, se multiplican los numeritos que acompañan las letras y los exponentes se van a sumar. ¿Sí? Los exponentes de las letras no se multiplican, sino que se suman. Entonces, vamos a hacer. Entonces, tengo B y C. Y me dice que B es x al cuadrado menos 3x más 5 y que C es 5x menos 1. Entonces, voy a multiplicar todo esto. Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a multiplicar x al cuadrado por 5x. Siempre que una variable o una letra no tenga número acompañándola, no quiere decir que no tenga un número o que sea 0. No, es que tiene un 1 ahí al lado. Quiere decir que aquí hay un 1. 1 por 5, 5. Y x al cuadrado por x, pues me va a dar x al cubo. ¿Por qué? Porque les acabo de decir, multiplico los coeficientes, que son los numeritos que los acompañan, y los exponentes se suman. Entonces, 5x al cubo. Ahora tengo menos, ¿por qué? Porque voy a multiplicar el menos 3 por el menos 3x por el 5x. Multiplico los signos también. Menos por más me da menos. 3 por 5 me da 15 y x por x me da x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque el exponente de cada una de estas x es 1. Y ya decíamos que se suman. 1 más 1 me da 2. Ahora tengo 5 que multiplica a 5x. Entonces, más por más da más y 5 por 5, 25. Solo dejo la x porque aquí no tengo ninguna variable, entonces me queda la x solita. Ahora voy a multiplicar todo este polinomio por el 1. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, vamos. Por el menos 1. Entonces, x al cuadrado por menos 1, pues me va a dar menos x al cuadrado. Menos 3x por menos me da más. 3x por 1 es 3x. Siempre todo lo que nosotros multipliquemos por 1 me va a dar ese mismo valor. Aquí en este caso, pues me van a dar con el signo contrario porque está menos 1. Y aquí, 5 por menos 1, pues me da menos 5. Y ahora sí, voy a identificar qué puedo sumar o restar y que me va a quedar así solito. Entonces los ubico. 5x al cubo está solito. Ahora menos 15x cuadrado. Y aquí también tengo otro x cuadrado que está negativo, menos x cuadrado. El 25x lo dejo acá. Tengo también 3x y al final menos 5. Entonces los organizo para sumar o restar de mejor manera. ¿Bien? Y ahora sí, pues el 5x al cubo me queda igual, no lo tengo que sumar ni restar con nadie. El menos 15x al cuadrado, menos x al cuadrado, pues tienen el mismo signo, se suman, menos 15 menos 1, pues me da menos 16x al cuadrado. 25x más 3x me da 28x y el último término pues me queda igual solito. Ese sería el resultado de la multiplicación. Entonces, ya debemos tener en cuenta que al multiplicar, lo primero que yo hago es multiplicar todos los términos de un polinomio por los otros términos
y luego sí sumar o restar lo correspondiente. ¿Listo? Para que podamos pues ya simplificar al final. ¿Qué puedo sumar y qué puedo restar? Ahora vamos a hablar de la división. La división, Me perdí. en este caso, tenemos Profe, 5x qué al pena. cubo más 9x, señora, menos 2. ¿Me puede regalar el resultado de la resta y la suma? Es que no alcancé a copiar el último pedacito. El Ya me anterior. devolví. No, el anterior. Ese sí lo alcancé a copiar. Resta, eso ahí, qué pena, eso, que la parte final me hizo falta ya, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a, acá la división. Entonces vamos a ver el proceso para dividir polinomios. Entonces me dice que tengo P, que es 5x al cuadrado más 9x menos 2, y que R es x más 2. ¿Listo? Entonces en este caso, me dicen que divida P en R, entre R. Entonces yo lo voy a ubicar como si estuviera haciendo una división normal, ¿sí? Cuando nosotros aprendíamos a dividir, que colocábamos la linecita aquí para poder hacer la división. Entonces, vamos a buscar una expresión que a ver, el proceso es el siguiente. Buscamos un número que multiplicado por el primer término me dé el primer término de acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí una X, ¿qué me hace falta a mí o por qué número debo multiplicar yo para que me dé 5x al cuadrado? Entonces voy a trabajar los dos primeros términos, tanto el de acá como el de acá. Entonces, bueno, si tengo x, ¿qué me hace falta para que sea 5x cuadrado? Pues si tengo solo x, pues me va a faltar un 5, ¿cierto? Y para que me dé x cuadrado, pues me va a faltar una x. Entonces, en ese caso, pues va a ser 5x. Entonces, ya identificando cuál es el valor, el término que necesito para multiplicar, que multiplicado me dé este, pues yo voy a empezar a hacer las multiplicaciones y a colocar los resultados debajo de los términos. Entonces, ¿cuánto me da 5x por 2? Me da 10x, ¿cierto? Pero cuando yo lo coloco aquí debajo del 9x, no lo voy a colocar positivo, sino con el signo contrario. En este caso, 5x por 2 me da 10x. Entonces, en este caso, yo lo voy a colocar positivo, negativo porque está positivo, y 5x por x me da 5x al cuadrado, lo coloco negativo. ¿Por qué los cambio de signo? Porque yo lo que necesito es eliminar este término, ¿sí? Para poderlos eliminar, pues, ¿qué debo hacer? Cambiarlo de signo. Si en este caso aquí fuera x menos 2, pues aquí sería 5x por menos 2 me daría menos 10, aquí quedaría positivo. Pero como está positivo, aquí lo voy a pasar negativo. ¿Listo? O sea, lo que voy a hacer es restar. Bien, entonces, tengo 5x cuadrado menos 5x cuadrado, pues me da 0, ¿cierto? Entonces coloco una rayita para saber que ahí no me va a quedar ningún término. Pero en el siguiente término tengo 9x menos 10x. Entonces, 9 menos 10 me da menos 1. Entonces yo aquí en este caso pues solamente coloco menos una x y bajo el siguiente término. Estoy haciendo una división igualito a lo que hago con los números normales. Entonces ahora voy a identificar qué número multiplicado por la x me da este valor de acá, o sea, menos una x. Pues como aquí está positivo, quiere decir que aquí va a ser menos 1, ¿sí? Para que aquí me dé menos 1x, el producto debe ser por menos 1. Entonces vuelvo y hago el proceso, multiplico. Menos 1 por x me da menos 1x, pero como lo tengo que pasar a restar, o sea, con el signo contrario, pues me va a quedar positivo. Y menos 1 por 2 me da menos 2, quiere decir que aquí lo paso a sumar porque me da negativo, al restarlo aquí me da positivo. Y fíjense que en este caso, si yo hago la operación de menos 1 más 1, pues se eliminan, ahí me da 0. Y menos 2 más 2 también me da 0. Quiere decir que el resultado de la división es 5x menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el resultado acá de nuestra división. Hagamos otro ejemplo un poquito más largo. Vamos a hacer P dividido en R.
y P me dice que es 4x al cuadrado más 6x menos 44 y lo voy a dividir entre x menos 8. Entonces, vuelvo y reviso. ¿Qué número multiplicado por x me da 4x al cuadrado? Pues 4x, ¿cierto? Entonces, 4x por x me da 4x al cuadrado. Aquí me va a quedar negativo porque lo voy a pasar a restar. Y 4x por menos 8, pues me da menos 32, quiere decir que aquí lo voy a colocar positivo. ¿Listo? Cuando yo hago la resta de estos, o la suma, o sea, hago la operación que tengo, pues veo que 4x cuadrado menos 4x cuadrado, pues se eliminan, pero aquí están los dos positivos, quiere decir que me da 38x. No estoy, en este caso no se me están restando, sino que los estoy sumando. Tengo que hacer la operación que me indiquen los signos. Y bajo el siguiente término, que es menos 44. Entonces ahora, busco el término que multiplicado por x me dé acá 38x, ¿cierto? 38x. Pues en ese caso va a ser 38 y vuelvo y hago la multiplicación correspondiente. 38 por x, pues me da 38x, lo coloco aquí negativo, ¿cierto? Menos 38x. Y multiplico 38 por menos 8. En este caso me da 304. Como el producto de esto me da negativo, aquí lo paso positivo y hago la operación. Entonces aquí puedo restar, ¿cierto? Al restar 38x con 38x, pues se me elimina. Y voy a hacer menos 44 más 304, que me da 260. Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, no me da todo cero acá. Al final, ya aquí no puedo seguir dividiendo. Hasta ahí ya termino, porque ya no tengo más términos para bajar acá. Entonces, el resultado de esa operación, ¿cuál va a ser? Va a ser 4x más 38, ¿cierto? Más 260, que es el residuo que tengo acá, dividido en x menos 8. Cuando no tengo yo un resultado aquí ya de 0, entonces vengo y lo coloco de esta manera. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es el cociente? ¿Cierto? Dividendo divisor, cociente, entonces tengo 4x más 38 y mi residuo va a ser 260 dividido entre x menos 8, que ya no puedo hacer más. Este sería el resultado de esa operación. Si a ustedes les da completo, perfecto, y si no, pues lo dejamos expresado de esta manera. Listo. Bueno, ahora pasemos un poquito acá a la factorización, que ustedes pues ya saben que deben factorizar solamente. Permítanme un momentito y tomo un poquito de agua. Ustedes en este caso pues van a hacer las factorizaciones del ejercicio que les corresponda de acuerdo a su dígito. Entonces nosotros tenemos varias expresiones algebraicas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, podemos factorizar bien sea con factor común o factor por agrupación de términos o diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, suma de cubos, diferencia de cubos. Entonces es importante que pronto ustedes le tomen captura de pantalla a esto, o pues toda esta información también uno la puede conseguir pues en internet, pero ya que estamos acá es como recomendable que tengan en cuenta la información. Bueno, entonces vamos a revisar, en este caso por lo menos si tengo 6b menos 24ab cuadrado, ¿cómo lo puedo yo factorizar? Entonces aquí revisamos que pues lo puedo factorizar con factor común. Ahorita miramos un ejemplo. Si tengo x cuadrado menos 7x más 6, ¿qué forma tengo? Entonces me dice que es un trinomio porque tengo tres términos de la forma x cuadrado más bx más c, ¿cierto? El siguiente también es de la misma forma. 9x cuadrado menos 3x menos 18 es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque fíjense que en los primeros no tengo un coeficiente, en este sí. En el siguiente pues tenemos suma de cubos, hay una suma y estos son unos cubos. Resta de cubos o diferencia de cubos. Y en este caso tenemos diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque tengo dos términos que los puedo elevar al cuadrado para poderlos factorizar. Bien, entonces, si yo tengo 6b menos 24ab cuadrado, pues yo
puedo revisar cuál es el factor común. Cuando yo hablo de factor común es ese término que es común en todo el polinomio, ¿sí? Si tengo dos términos, pues reviso qué es lo común en los dos términos. Si tengo tres términos, qué es lo común en los tres términos. Pero en este caso tengo 6b y menos 24ab cuadrado. Entonces, bueno, puedo tener un factor común con los coeficientes, ¿cierto? Y también con la letra b, que es como lo común. Entonces, en este caso, fíjense que va a quedar escrito de esta manera. Entonces, ¿cómo me quedaría? Yo puedo decir que el factor común de esto es 6b, ¿cierto? Y entre paréntesis coloco un 1. ¿Por qué? Porque 6b por 1 me da 6b. El siguiente signo pues va a ser la resta que tengo ahí. ¿Y qué le falta a este término, perdón, al 6b para hacer 24ab cuadrado? Pues le va a faltar un 3. Bueno, en este caso no es 3, es 4, ¿cierto? Porque 6 por 4, 24, AB. ¿Listo? Aquí podría ser un 18. Bien, tenemos este caso de factorización. X cuadrado menos 7x más 6. Y este caso de factorización es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos inicialmente? Buscamos dos números que se multipliquen, ¿cierto? Y que multiplicado de S y que sumados me den R. Siempre vamos a mirar cuáles son los números que multiplicados me den este término y que sumados me den este término. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribo yo o cómo empiezo yo a escribir el resultado de la factorización? Pues voy a colocar dos paréntesis. Como tengo x al cuadrado, pues en los dos términos voy a colocar x, ¿cierto? X y x. ¿Cómo reviso yo los signos? En el primer paréntesis va el signo de acá, que es el negativo, y en el segundo va el producto de esos dos signos, ¿cierto? Entonces, menos por más me da menos. Me está diciendo, busque dos números que multiplicados le den 6 y que sumados le den 7, ¿sí? Entonces, si yo hago el análisis, pues multiplicados que me den 6, 6 por 1, ¿sí? 6 por 1. Y que sumados me den 7, pues en este caso sería 7. Pero ¿qué pasa con los signos? Entonces, si yo hago el análisis, menos 6 por menos 1 me da 6 positivo, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Listo. Y menos 6 menos 1 me da menos 7. Entonces, ya teniendo en cuenta que los signos están de acuerdo a lo que yo tengo en mi primera expresión, entonces busco los números que sumados me den 7 y que multiplicados me den 6. Ya es dependiendo allá del ejercicio que ustedes tengan. Estos son como ejemplos. Ahora tengo este. También tengo este trinomio, pero lo único es que si ustedes se dan cuenta, aquí ya no está un x al cuadrado, sino x a la 4, y aquí ya está el cuadrado. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar, pero primero pues vamos a escribir esto de esta manera. X al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 7x al cuadrado más 6. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Dejo el x al cuadrado, estos términos van a ser iguales, entonces busco dos términos que multiplicados me den 6 y que sumados, pues me den en este caso menos 7, ¿sí? Que es lo que tengo. Entonces ya volvemos y colocamos los signos menos en el primer paréntesis y menos por menos me da menos en el segundo paréntesis. Entonces, en este caso, si yo hago el análisis, ¿qué números multiplicados me dan 6? Pues 6 por 1, ¿cierto? Y si están negativos, menos 6 por menos 1 me da positivo. Y menos 6, menos 1, cuando los opero entre ellos, los sumo y me quedan negativos. Entonces, lo que yo debo identificar acá es que, bueno, este término no es x a la 4, sino que lo voy a elevar al cuadrado para ya poder simplificar la expresión. ¿Qué tenemos acá ahora? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar este trinomio que
Bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Entonces tenemos 9x al cuadrado menos 3x menos 2. Entonces aquí, primero lo que yo hago es siempre, cuando lo tengo así, ¿cierto? Voy a dividir por el primer término o sea, multiplico y divido todo esto, o sea, toda la expresión. Entonces tengo 9x al cuadrado menos 3x menos 2, lo coloco entre paréntesis y voy a multiplicar por 9 y voy a dividir entre 9. O sea, es lo mismo, lo único es que estoy colocando el 9 arriba y el 9 como un denominador, ¿sí? Si yo lo simplifico, pues me queda la expresión de arriba solamente. Ahora, ¿qué hago yo? Voy, en este caso, vamos a dejar, ¿cierto?, estos términos como expresados. Y resulta que yo aquí puedo decir que esto es, si yo lo paso acá, es como si esto estuviera el 9x al cuadrado, ¿sí? Menos 3 por 9x. ¿Por qué? Porque necesito que me queden términos de 9x, ¿sí? De 9x, por el valor que tengo inicialmente. Entonces, si yo aquí tengo que esto es 9 por 9, 81x al cuadrado, ¿cierto? Aquí yo debo dejar indicado un 9 también, porque aquí es 9 por 3 y aquí es 9 por 2. Entonces, si yo los acomodo o resuelvo ese paréntesis, me queda de esta manera. Pero, ¿cómo puedo yo escribir este 81x al cuadrado para que me queden términos de 9x? Pues, dejando el 9x en el paréntesis y todo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si yo reviso el 81, la raíz cuadrada de 81 es 9, entonces si yo elevo el 9 al cuadrado me da 81 y el x al cuadrado me da x al cuadrado. Entonces lo voy a dejar expresado de esta manera, ¿sí? 9x al cuadrado, acá, aquí en este caso, yo sé que este sí lo multiplico. Acá en este caso me quedarían pues restados porque están con el signo negativo y dejo el 9 abajo. Ahora, vamos a buscar, bueno, para poder determinar acá esto, ¿cierto? Me dice que busque dos números que multiplicados me den 18 y que sumados me den menos 3. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? A ver, pensemos. ¿Qué números multiplicados me dan 10, en este caso 18 y que sumados me den menos 3? Entonces yo vengo y lo reviso. Entonces coloco los paréntesis separados igual. Entonces coloco el 9x que tengo acá y acá, ¿cierto? Busco dos números que multiplicados me den 18. Yo digo, 6 por 3, 18. Pero si yo los sumo, o en este caso los resto, me dan menos 3. Sí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Colocar los signos de igual manera. El primer signo de acá, pues va a ser negativo y el otro signo va a ser el producto de estos dos. Entonces, negativo, ya lo dejo negativo. Y ahora, menos por menos me da más. Aquí me queda como un más, ¿sí? Entonces, por eso decimos, bueno, busco un número que multiplicado, en este caso me va a dar menos 18 porque menos 6 por 3 me da menos 18 y menos 6 más 3 me da menos 3. Ah, sí, sí lo tengo. ¿Qué es lo que yo debo mirar? Son estos numeritos, los que están por fuera del paréntesis. Aquí tengo el 9x, pero reviso es este número y este pues ya lo tenemos solito, entonces no es necesario revisar si está por fuera o porque no tiene 9x ahí. Entonces, un número que multiplicado me dé esto y que sumados o restados me den el menos 3. Entonces ya tenemos que es 9x menos 6, que multiplica a 9x más 3 y lo sigo dejando sobre 9. Pero ¿qué pasa? Yo esto lo tengo que simplificar y debo quitar ese 9 de ahí, ¿sí? Pero como si, o sea, así sea que yo lo elimine con uno de los dos paréntesis, con todos los términos. Pero si yo reviso acá, 9 dividido entre 9 sí, pero 6 no lo puedo dividir entre 9. 9 lo puedo dividir entre 9 sí, pero 3 no lo puedo dividir entre 9. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Yo puedo cambiar esto, ¿cierto? Como si yo estuviera dejando este producto de 9 como 3 por 3. ¿Sí? El 9 es como si yo estuviera diciendo 3 por 3, ¿cierto? Entonces, arriba yo lo voy a dejar, coloco el 3 aquí para poder
cambiar todos estos términos. Si yo aquí arriba dejo un 3, este 9x me va a quedar convertido en 3, este 6 en menos 2, este 9 en 3 y este 3 en 1, ¿sí? Y con eso yo ya puedo decir que el resultado de mi operación es esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya pude eliminar ese valor que estaba abajo, que era el 3, con todos los términos de acá. Hay otras maneras de simplificar o de factorizar este tipo de polinomios, pero pues con el que ustedes se sientan más como, digamos que se les sea más fácil, con ese lo pueden resolver, ¿listo? Que a veces uno dice, ay, me pierdo, pero pues es que esto es como paso a paso que ir haciendo las cosas. Listo, listo, listo. Ahora tenemos suma de cubos. Entonces, cuando nosotros tenemos suma de cubos, me dice que a al cubo más b al cubo es igual a más b, que multiplica a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Entonces, en este caso, pues los términos, este término de acá del paréntesis va a ser a y este término de acá va a ser b, ¿cierto? Entonces, ¿cómo simplifico yo, cómo factorizo yo ese a al cubo más b al cubo si lo tengo de esta manera? Pues lo voy a cambiar así. Y luego, pues hago las operaciones correspondientes. Entonces ya sé que tengo a más b. ¿Quién es a? 1x. ¿Quién es b? 4x. Entonces, a más b. ¿Que multiplica a quién? A al cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? Pues x elevado al cuadrado me da x cuadrado. Menos a por b. Quiere decir que a, en este caso, ¿cierto? Me va a dar a, que es x, por b, o sea, por 4x me va a dar menos 4x cuadrado más b al cuadrado. Entonces, b al cuadrado es 4x, quiere decir que es 4 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, me va a dar 16x al cuadrado. Entonces, yo aquí tengo x más 4x. Aquí ya yo puedo simplificar también, ¿cierto? X al cuadrado menos 4x más 16 me da 13x. Y resolviendo este producto, porque si ustedes se dan cuenta, esto es un producto de x más 4x por 13x cuadrado, me da 13x cubo más 52x cubo, ¿cierto? Que eso es 65x cubo. Entonces, si en dado caso a ustedes les corresponde un ejercicio de estos, pues vamos a hacer esta operación tal cual, simplificándola de esta manera, para dar un único término, ¿listo? Ahora tenemos diferencia de cubos, es muy similar. La única diferencia, fíjense, aquí, cómo tenemos este resultado y cómo nos los dan acá, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo resta de cubo, diferencia de cubos, perdón, diferencia de cuadrados, no estoy buscando con el cuento de cubos. Entonces, vamos a hacer diferencia de cuadrados, entonces tengo a al cuadrado menos b cuadrado. Diferencia hace relación a la resta. Entonces, cuando tengo esa diferencia, va a ser igual a más b, que multiplica a menos b. Entonces, ¿quién va a ser a? Aquí pues, tengo un 4, el b va a ser 9. Que nosotros debemos escribirla de esta manera. 4x al cuadrado es como si yo tuviera 2x todo elevado al cuadrado, para que me quede en términos de a. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo al cuadrado la x, el coeficiente no. Pero como necesito dejar todo el término que aparezca al cuadrado, entonces, ¿qué valor me quedaría aquí en lugar de 4? Pues 2. Y 2x elevado al cuadrado me da 4x, que es esto. Y el 9 es como si yo tuviera 3 al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo convertir a esta parte que está acá. ¿Listo? Entonces, yo sé que en ese caso va a ser 2x, que es a, ¿cierto? Menos 3, que es b, multiplicado por a más b. Aquí está al revés, no importa el orden de los factores, no altera el producto. Yo puedo decir 2x más 3 que multiplica a 2x menos 3, o puedo decir 2x menos 3 que multiplica a 2x más 3.
Listo. Ahora vamos con productos notables, que es otro tema de los que ustedes tienen allá. Y que yo les hablaba que, digamos, les dan un cuadrado. Pues como ustedes en ese ejercicio deben plantear un problema, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese problema. Entonces me dice que Daniel es un estudiante de zootecnia que quiere establecer un galpón para el cultivo de pollos de engorde y necesita saber cuál es el área del terreno que dispone, si el terreno es cuadrado y mide x más 10. Entonces, como es un cuadrado, pues yo sé que todos los lados de ese cuadrado valen x más 10, ¿sí? Entonces, ustedes aquí ustedes pueden hacer el ejercicio con perímetro, con área. Pueden decir que si ese terreno cuadrado está dividido en dos, entonces solamente necesitan la mitad. O sea, ustedes pueden inventarse el ejercicio como quieran, ¿listo? Entonces, como aquí me están pidiendo el área, yo sé que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿cierto? Lado por lado. ¿Cuál es el lado de este cuadrado? X más 10. Entonces tengo x más 10 que multiplica a x más 10 y eso es x más 10 al cuadrado. Entonces, ustedes lo pueden hacer multiplicando esta parte término a término o haciendo esto al cuadrado, ¿sí? Que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, como quiera. Entonces, en este caso me dice que el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, o sea, x por 10, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Entonces, x al cuadrado, pues me da x al cuadrado. 2 por x por 10 me da 20x. Y 10 al cuadrado, pues me da 100. Ojo, que hemos notado que a veces se confunden y aquí tienen 10 al cuadrado y escriben 20. No, no es 10 por 2, es 10 elevado a la 2, o sea, 10 por 10, ¿listo? Entonces, el ejercicio o la solución de su problema va a ser que el área es x al cuadrado más 20x más 100. Ustedes pueden decir, si x vale 3, el área total, ¿cuánto es en metros cuadrados? Entonces evalúan, si quieren, si no, lo pueden dejar así expresado. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Fíjense que aquí tenemos como otro ejercicio. Entonces tenemos es un triángulo, ¿cierto? Y me piden pues también conocer el área de esa figura, porque me dice que en el CEAD de Florencia se ha construido un jardín que tiene forma de triángulo y que necesitan saber el área que va a ocupar ese jardín si tienen esas medidas, ¿sí? Entonces yo sé que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Tenemos la base, sí, tenemos la altura también, en este caso, y lo dividimos en 2. Entonces este producto, ya revisamos cómo es que se hacen las multiplicaciones de polinomios, y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces tengo x por 2x, x por 10, ahora vamos con el 5, 5 por 2x y 5 por 10, todo dividido entre 2. Cada uno de estos pues están sumando porque si usted se da cuenta aquí solamente tenemos sumas. Entonces, ¿cuánto me da x por 2x? 2x al cuadrado, ¿cierto? Más 10 por x me da 10x, más 5 por 2x me da 10x y 5 por 10 me da 50. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Sí me están escuchando? Profe, quiero hacer una pequeña puntuación. Uh-huh. Los chicos están indispuestos porque dice que no sé, que va muy rápido, que no les aclaran dudas. Yo quiero hacerles una explicación a todos. Por favor, entiendan que estos son conceptos generales que se realizan de acuerdo a los ejercicios, ¿sí? Si nos pudiéramos explicar cada pregunta que ustedes hacen, pues no nos darían ni la noche, porque otros entonces entrarían, no les llega a internet y ya la pregunta que se contestaría volvería a otro y preguntaría lo mismo. Entonces, la idea para dinamizar es que sean los aspectos generales. Hay una grabación que se va a ver, ustedes las pueden ver las veces que ustedes quieran. Entonces muchos dicen, pero entonces, ¿para qué vemos la grabación sabiendo que no nos van a explicar? Ustedes están viendo unos aspectos generales que tienen una idealización de lo que ustedes van a realizar. Entonces, cuando el profesor o el tutor haga los IPAs, ustedes de una vez ya tienen sus preguntas, obviamente sus inquietudes, y no se va a perder tiempo, sino que se va a ir directamente a esos ejercicios que ustedes tienen las dudas.
Listo, entonces para aclarar ese pequeño aspecto. Igual ¿Listo, en la chicos? próxima, qué pena, profe, igual en la próxima sesión, que es el jueves, vamos a retomar ejercicios puntuales de la guía que son similares. Entonces son varias sesiones junto con los IPAs, junto con los sábados que tenemos tutor en línea. Entonces la idea es que ustedes también pues asistan a cada una de estas actividades. Igual ahorita al final damos unos minuticos como para aclarar algunas dudas que sean como generales y ya para poder completar, porque fíjense que ya llevamos hora y 21 y todavía nos falta algo de tema, ¿vale? Entonces ya ahorita, para poder agilizar la temática y ya al final aclaramos algunas dudas. Gracias, profe. Listo. Entonces aquí lo que debemos hacer pues es sumar los términos que yo pueda, los términos semejantes como lo hacíamos inicialmente en la operación de sumas y restas, que en este caso el 2x al cuadrado pues no lo puedo sumar con nada, el 10x con el 10x sí y el 50 me queda igual. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es simplificar, porque 2x al cuadrado lo puedo dividir entre 2, sí, me da 2x, me da x al cuadrado, 20 dividido entre 2 me da 10 y 50 dividido entre 2 me da 25. Quiere decir que el área de esa figura que yo tengo ahí es x al cuadrado más 10x más 25. Ustedes deben plantear este ejercicio. Ustedes tienen la figura, plantean el problema y le dan solución. Esa es la idea. Ahora tenemos un rectángulo, ¿sí? Entonces también me están pidiendo en este caso me piden es el perímetro, no el área. Yo sé que el perímetro es la suma de los lados de una figura, ¿cierto? Entonces, si este lado para mí es B, la base, y este lado para mí es H, pues yo voy a decir que el perímetro de ese rectángulo va a ser 2 veces la base o 2 veces B más 2 veces H. O si ustedes lo quieren hacer sumando 12x más 2x más 4 más 2x más 2x más 4, también lo pueden hacer porque este lado es este mismo y este lado es el mismo de arriba. ¿Listo? Entonces aquí es como para hacerlo más simplificado. Igual tenemos que resolverlo después. Entonces me dice 2 veces la base. ¿Quién es la base? 2x más 4. Eso lo coloco entre paréntesis porque el 2 multiplica todo ese término. Más 2 por el otro lado, que es 2x, entonces 2 por 2x. Aquí voy a multiplicar el 2 por los dos términos que tengo dentro del paréntesis. Entonces, 2 por 2x me da 4x. Y 2 por 4 me da 8. Más, ¿cuánto me da esto? 2 por 2, 4x. ¿Y aquí qué puedo sumar? Pues x con x quiere decir que el perímetro me da 8x más 8. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes planteen una problemática o un ejercicio aplicativo y lo resuelvan. Ahora vamos a la representación de funciones. Resulta que ustedes tienen que plantear una función lineal, una función cuadrática y una función polinómica. Las funciones lineales, las x no están elevadas a ningún exponente. ¿Sí? Ustedes pueden escribir x más 3, x menos 2, x más 8, lo que ustedes quieran, o x menos 8. Y van a resolver la tablita que tienen allá en su guía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esa tabla? Pues dándole valores a x. Si usted dice que espérenme porque acá no tengo si su función es 2x más 1, pues yo le voy a dar valores a x y de acuerdo a ese valor voy a colocar debajo del valor de x el resultado que me da. Ejemplo, yo digo que mi función es 2x más 1. Si x vale 0, el valor de f de x o de y va a ser 1. ¿Por qué? Porque 2 por 0 me da 0, ¿cierto? Y 0 más 1 me da 1. Ahora miremos, si x vale 4, ¿sí? Entonces sería 2 por 4. ¿Por qué por? Porque lo que es esta operación de acá es un producto, 2 que multiplica x, ¿cierto? Entonces 2 por 4 me da 8. Y 8 más 1 me da 9. Entonces cuando x vale 4, y vale 9 o f de x vale 9. Pero ¿qué pasa si es menos 3? Ah, bueno, entonces vengo y evalúo. 2 que multiplica menos 3
me da menos 6, ¿cierto? 2 por menos 3 me da menos 6. Más 1 me da menos 5. Entonces, fíjense, cuando x vale menos 3, el valor de f de x o de y es menos 5. Ese es el planteamiento que ustedes tienen que hacer en la tablita. Evaluar 0, 1, menos 3, bueno, lo que tengan allá, y colocar el resultado abajo de acuerdo a la operación que ustedes coloquen. Pueden escribir que su función es 3x más 2 o 5x menos 1. Cualquier función es correcta porque ustedes la deben plantear. Ustedes se la tienen que inventar. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que ya explicamos allá. Ahora vamos con la función cuadrática. Una función cuadrática ustedes pueden escribirla de esta manera o simplemente pueden escribir 2x al cuadrado más 1, 5x al cuadrado menos 2 o x al cuadrado más 3. Esas son funciones cuadráticas. ¿Por qué? Porque la variable está elevada al cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso tenemos que nuestra función es 3x al cuadrado menos 4x más 2. Entonces, vamos a mirar cuando es menos 14, o sea, este valor de acá, cuánto me da y o cuánto me da f de x. Entonces, fíjense que debo evaluar ese menos 14, donde está la x. Entonces, aquí lo estamos colocando como paso a paso. Entonces, 3 que multiplica a x al cuadrado, como la x es menos 14, la dejo entre paréntesis, la elevo al cuadrado, menos 4 que multiplica x, o sea, menos 4 por menos 14 más 2. Entonces, yo voy haciendo como paso a paso el ejercicio. ¿Cuánto me da menos 14 elevado al cuadrado? 196. Ustedes escriben menos 14 elevado al cuadrado, les va a dar positivo, ¿sí? Porque el menos también se eleva. 3 que multiplica a 196. Ahora, menos 4 por menos 14. Menos por menos me da más y 4 por 14 me da 56. ¿Listo? Más 2. Y voy a simplificar, a seguir multiplicando. Entonces, 3 por 196 me da 588 más 56 más 2. ¿Listo? Entonces, al final lo que voy a hacer es dar un resultado. Quiere decir que cuando x es menos 14, y va a ser 646. Ahora, si yo digo, cuando x es 0, ¿cuánto me da y? Entonces, cuando x es 0, aquí esta parte me va a dar 0 porque 3 por 0, pensando que 3 es 0 elevado al cuadrado, pues me da 0. Y multiplicado por, todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿cierto? Y el 4x también, porque 4 por 0 me da 0, quiere decir que cuando x es 0, lleva a ser 2. Miren, cuando x es 0, lleva a ser 2. ¿Qué pasa si x es 1? Entonces miremos a ver cuando x es 1. Entonces 3 por 1 al cuadrado, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Pues 1. 3 por 1, 1. Menos 4 me va a dar menos 1, ¿cierto? 3 menos 4, menos 1, más 2, me da 1. Menos 1 más 2 me da 1. Entonces, cuando x vale 1, y da 1 o f de x. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese planteamiento paso a paso para que puedan determinar con exactitud el valor que corresponde a su función cuando evalúan las x. Entonces, a los valores, a las x le van a dar estos numeritos, le van a dar el valor de 0, de 1, de 3, de 4, de 6, de lo que tengan allá en la tablita. ¿Bien? Y lo mismo pasa con la función polinómica. Entonces ya la función polinómica ustedes van a tener una variable elevada al cubo. Tienen que elevarla al cubo. Entonces aquí tenemos ax elevado al cubo más bx elevado al cuadrado más x más d. Entonces en ese caso, digamos que tenemos 2x al cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 9. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cuando es menos 14 el valor de x, quiere decir que donde está la x, voy a colocar el menos 14 y voy a multiplicar lo correspondiente. Entonces 2 que multiplica menos 14 al cubo, menos 4 que multiplica menos 14 al cuadrado, más 2 por menos 14 menos 9. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos el resultado de hacer menos 14 al cubo por 2
me da menos 5.488. 14, menos 14 al cuadrado por menos 4 me da menos 784. 2 por menos 14 me da menos 28, menos 9. Y hago la operación. Ustedes pueden utilizar la calculadora para hacer estas operaciones. Menos 14 al cubo, ¿cuánto me da? Lo multiplico por 2. Ah, bueno, me dio menos 5.488. Y ahora voy a restar, que en realidad pues voy a sumar todo esto y me va a dar un valor negativo, ¿cierto? Porque todos los términos están negativos, los sumo y me quedan negativos. Quiere decir que cuando X, ¿sí?, vale menos 14, la función total Y o f de X me da menos 6.309. ¿Qué pasa si X es 0? Miremos cuando X es 0, ¿cuánto me da? Aquí está X, pues 2 por 0, 0, 4 por 0, 0, 2 por 0, 0. Quiere decir que cuando X es 0, Y va a ser menos 9. Vamos a ver si eso es verdad. Fíjense que sí. Pero resulta que cuando es 1, vamos a mirar si en realidad nos da menos 9. ¿Listo? Entonces hagamos. Cuando es 1, a ver si yo tengo por acá. Entonces, tenemos 2 que multiplica a 1 al cubo, ¿cierto? Menos 4 que multiplica a 1 al cuadrado, más 2 que multiplica a 4, menos 9. Perdón, más 2 que multiplica a 1, porque estamos hablando del 1, 2x menos 9. Entonces, 1 al cubo me da 1, ¿cierto? Y 1 por 2 da 2. ¿Cuánto me da 1 al cuadrado? 1 por menos 4, pues me da menos 4. ¿Sí? Listo. Ahora tengo 1 por 2. En este caso me da 2. ¿Cierto? Menos 9. Listo. Entonces tendría 2 menos 4 más 2 menos 9. Entonces este 2 con este 2 me da 4, menos 4 me da 0, y el menos 9 me estaría quedando solito. Fíjense que cuando es 1, también es menos 9. Entonces la idea es que ustedes hagan esta parte así, paso a paso, para que no se vayan a perder. Al que le quede más fácil hacerlo rápido, pues no pasa nada, pero cuando nosotros no tenemos como experticia, sí nos toca ir haciéndolo paso a paso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora, la infografía. Importante que la infografía contenga el nombre del evento, el nombre del conferencista, el título de la conferencia con el que ustedes van a realizar su infografía. No es necesario que todo lo tengan que hacer con la misma temática, porque es que hubo muchas conferencias. Entonces, usted pudo entrar a la conferencia de física, a una. O el otro compañero entró a química y el otro entró a matemáticas. Entonces, dependiendo de eso, pues ustedes van a hacer su infografía. Dentro de la infografía, pues van a dar como su punto de vista y qué fue lo que más, como los puntos relevantes de esa conferencia. Hacen unas conclusiones y los aprendizajes adquiridos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, alguien preguntaba, y los que no asistimos, pues igual están las grabaciones. Lo importante sería que ustedes revisen los videos de cada una de las temáticas de esos días, ¿listo? Para que puedan también complementar su como la explicación. Ahora sí, profe, ¿qué preguntas tenían como para ya ir terminando puntualmente de todo el trabajo que hemos hecho? Bien, profe. No, profe, eran preguntas puntuales de, digamos, de la factorización, que fue un poquito como de pronto, pues, no tan generalizado. Les decía a ellos que, pues, son pasos, digamos que son varios casos, hay que identificar el ejercicio. Obviamente, digamos que uno prestando atención una sola vez, pues, obviamente se va a complicar, por eso es la grabación, para que la pueda ver varias veces. Como su merced bien lo decía, el jueves vamos a hacer una réplica en la cual, pues, me voy a encargar de que cada una de estas preguntas que tienen los chicos pues van a ser más, digamos, específicas, y voy a ir, digamos, como a fondo a estas preguntas.
No hay ningún problema con eso. Entonces, entiendan, chicos, que esta idea es como para que usted tenga una visión, ¿sí? Digamos, usted llega a una tienda y usted no va a saber dónde queda todo. Primero tiene que andar y después empiezan a buscar una por una lo que ustedes necesitan y eso es lo que queremos hacer, ¿vale? El resto de preguntas, digamos, son generalizadas como en dónde van a estar los workshops. Yo ya les dije que están en YouTube. Los pueden encontrar. Ujú. Ya una compañera colocó los links, entonces simplemente colocan ustedes, buscan los días, el día 1, 2, y ahí le aparece lo que ustedes quieran. Ustedes quieren aparecer en el día 1, en el día 2, ahí están al acceso de ustedes. El GeoGebra también me pregunta que cómo se realiza. Eso lo vamos a hacer el jueves también con la aplicación. Ustedes qué lo que van a hacer. Listo para que tengan en cuenta eso. La Listo. asistencia a la webconferencia, ahorita que terminemos, pues colocamos el enlace para que se puedan registrar. Básicamente era esa como las preguntas. Entonces, para que tengan en cuenta que digamos que los ejercicios específicos, este jueves le vamos a dar un poquito más específicos. Yo por cada ejercicio que termine, se abre, digamos, las preguntas. ¿Listo? Porque hoy me repito, chicos, todos quieren preguntar a la misma vez y eso ustedes tienen obviamente todo el derecho. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes preguntan, pues todos quieren preguntar a la vez, se le puede dar respuesta. Sin embargo, cuando seguimos o proseguimos con el ejercicio, alguien que no estaba se fue para la cocina a tomar agua, lo llamó el hijo o el marido, vuelve otra vez y dice, uy, pero ¿eso qué pasó? Y vuelve y hace la Qué misma perdido. pregunta. Entonces, no damos avance a los ejercicios. Entonces, la idea es Ujú. que simplemente tengamos esta webconferencia generales. En la réplica se hace una especificación más de los ejercicios y ya si ustedes ven que no entienden viendo muchas veces los videos también, pues obviamente ya entran los IPAs y pues obviamente los mensajes a cada uno de sus tutores. Sí, profe, gracias. Entonces, es que fíjense que acá, por lo menos en el ejercicio del caso de factorización, pues de pronto no vamos a tener que utilizarlos todos. Entonces, el que tiene el 0 dice 4x al cuadrado más 8x. Ah, venga, reviso qué caso me sirve para yo poder revisar esto, ¿sí? Desarrollarlo. Entonces, ya es como que después ustedes apropien un poquito más lo que de pronto el ejercicio que les corresponda y vayan aclarando las dudas. Entonces, por lo menos ya lo que les dice el profe, muchas gracias. Cada estudiante pues tiene su tutor y ya nosotros en los CIPAS tratamos de aclarar esas dudas puntuales, lo mismo los sábados en tutor en línea. Porque pues se nos hace, fíjense, ya faltan 20 para las 9 y estamos como cortos también ya de tiempo si lo miráramos para que no se vuelva tan extensa tampoco la grabación, ¿listo? Entonces, no sé, profe, si su merced tenga Profe, qué alguna pena. Esto, otra observación. la asistencia es la misma que está en la matriz, ¿verdad? Eh, igual yo creo que nosotros la podemos sacar de acá descargarla de acá, pero si su Sí. merced la Ah, tiene, bueno, la listo. podemos compartir. Porque es O la que descargamos. en la matriz no será la a nivel nacional. ¿Será que no, No, de aquí no tendría nosotros podemos problemas con colocarla? descargarla, Ah, como listo. todos están en Teams, entonces nosotros descargamos todos ya ingresaron Listo. por el Bien, acceso chicos. normal. Entonces, licencias para todos los chicos que estaban pidiendo la asistencia, ya ustedes con ingresar acá, pues obviamente se da el tiempo determinado, ¿no? Porque pues ahí se da cuándo ustedes entran y cuándo salen. Entonces, de esa manera, digamos que hay una evaluación de la asistencia que ustedes tuvieron, para que tengan en cuenta. A los chicos que, por ejemplo, por acá dice Marcela, que no te encuentro el link para el tutor en línea, recuerda que todo eso está en los mensajes de los correos. Entonces, simplemente usted busque o tutor en línea, está en los correos, está también en el campus, ¿sí? Entonces los Pero, docentes por lo general siempre permíteme, envían profe, toda la información, un momento, es ¿sí? que tutor en línea se envía, digamos, cada semana, porque cada semana cambia el link. Entonces, sí es importante de pronto preguntarle al tutor, profe, ¿me puede regalar el link de tutor en línea de esta semana? Porque siempre cambia, porque los sábados es de 9 a 12 el tutor en línea, pero digamos que este sábado le toque al profe Pablo. Entonces, él crea el enlace para que se conecte. El otro sábado me toca a mí, yo creo el enlace para que se conecte. Entonces, sí es importante que les pidan a sus tutores por el chat de Teams que si les pueden colaborar con el enlace. No quiso. ¿Listo? ¿Qué otras preguntitas así, profe? Listo, profe. No, o sea, directamente, profe, es más que todo el temas puntuales en cuanto a los ejercicios. Entonces, Sí. ya el jueves me voy a encargar de cada una de esas preguntas y pues reitero, chicos, van a ser muy puntuales la respuesta. Entonces, para que de pronto si ustedes llegan tarde o se conectan tarde, pues si ya se pasó por ese ejercicio, pues la idea no es volver otra vez a preguntar lo mismo. ¿Listo? Que entonces esa es la idea, hacer un ejercicio
bien explicadito y pues obviamente todas las preguntas que ustedes tengan de acuerdo a eso, por favor entiendan también que eso sea pues por tiempo. También entendemos, digamos, como esa frustración de ustedes, pero pues la idea es que también podamos avanzar los ejercicios y este jueves pues vamos a tratar de dar lo mejor posible especificado cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, la Listo, grabación, pues. esto la tendríamos para cuándo, profe, para poder enviar a los chicos por ahí Los el que jueves, viernes. accedieron acá les queda directamente en Teams la grabación, pero pues nosotros ya tan pronto la profe Diana nos comparta el enlace de YouTube, pues también se lo compartimos, pero todos los estudiantes que ingresaron acá, Ah, desde ok. que hayan ingresado con su cuenta de la universidad, pueden acceder. Todos, ya ahorita, digamos, Listo, muy nosotros bien. dejamos Entonces, de grabar y ya, es más, voy a les detener a llega. la Ah, ok. de una vez. Entonces, ahí mejor. Sí, Ahí les queda entonces grabado para que ustedes lo puedan ver si tiene tiempito hoy o mañana, pero recuerden que el jueves